León y pues vamos a tomar la materia de metodología de la investigación. Me habían comentado que ustedes son de la carrera de arquitectura, si no mal recuerdo. Si es así, recuerden que pueden usar el chat. Sí, también no sé si se está viendo lo que estoy proyectando en pantalla. Sí, voy a silenciar los micrófonos, ¿vale? Porque se está escuchando ruido, ¿ok? Pues bueno, vamos a iniciar. Sí, vamos a ver un poco de lo que teníamos que ver la semana pasada, ¿vale? De todos modos, pues vamos a ir checando algunos temas y también pues vamos a complementar la información con algunas diapositivas que nos van a ayudar a entender un poquito más, ¿ok? Déjenme nada más platicarles la materia de metodología de la investigación. En muchas ocasiones pues podríamos imaginar o creer que es una materia pues un tanto aburrida, una materia que a veces como que no nos estaría aportando nada, pero la realidad es que esa materia nos va a ayudar a vislumbrar otra idea muy diferente precisamente de lo que es la investigación. También recuerden que ustedes, pues a lo largo de toda su trayectoria formativa a nivel superior, van a tener pues muchas tareas, proyectos, ensayos o cosas por el estilo donde pues evidentemente tienen que aprender a investigar, ¿no? A hacerlo bien. Tienen que aprender cuál es la diferencia entre, por ejemplo, qué es ese fue el nombre, perdón, una justificación a un planteamiento del problema, cómo se desarrolla un objetivo, etc., etc., ¿vale? Y no solamente esto nos sirve para fines de la materia o tareas, sino que tal vez en un futuro ustedes piensen estudiar un posgrado y pues también en muchas ocasiones cuando entramos a un posgrado pues van a pedir que investiguen. Entonces, esto quiere decir que no vamos a estar muy desfasados precisamente con lo que es la materia, ¿vale? Entonces, voy a irme a la unidad de aprendizaje 1. También es importante que ustedes puedan, pues, ir revisando plataforma y conociendo un poco más para, pues, que se familiaricen tanto con la materia como con el contenido de la misma y posibles dudas que puedan, ¿vale? Entonces, vamos a ver nuestro desafío. Dice así, para generar conocimientos y obtener respuestas para un problema, es necesario seguir una serie de pasos establecidos, un método. Así pues, de acuerdo con las características del fenómeno o situación de estudio, es necesario determinar cuál es la vía más pertinente para obtenerlos. Piensa en dos interrogantes que tengas sobre un tema que sea de tu interés y procura que éstas tengan distintos alcances, es decir, que una sea más compleja que la otra. Por ejemplo, ¿cuál es la fase actual de la Luna? ¿Y qué pasa cuando el veneno de una abeja entra en nuestro cuerpo? Ahora reflexiona sobre cómo procederías para resolver cada una de las preguntas y compara los procedimientos. Con el cuestionamiento respecto a la fase de la luna, podrías mirar al cielo durante la noche para darte una idea, o bien buscar un calendario lunar, ¿no? Creo que yo es algo sencillo que podemos hacer, también es parte de la investigación, dudas de cómo ocurren los fenómenos naturales. Entonces aquí, en esta premisa, pues no es como muy difícil poder desarrollarlas, ¿no? Ok, me salgo y las observo, o en su defecto incluso puedo consultar en internet cuál es la fase actual de acuerdo al lugar en donde estemos, ¿no? Pero de la otra pregunta, con respecto a qué pasa cuando el veneno de una abeja entra en nuestro cuerpo, pues tal vez no tengamos una respuesta clara o en su defecto sea un poco más difícil poder entenderla, ¿vale? Entonces aquí tenemos que echar a volar nuestra imaginación de cómo resolver, ¿no? No sé si a ustedes se les pueda ocurrir, tal vez ir con un médico, otros a lo mejor preguntarle a alguien que ya ha aplicado, o en su defecto incluso ponerlo a prueba, ¿no? Y dejarnos picar y ver qué nos pasaría, ¿no? Entonces eso lo podríamos también considerar. Seguimos leyendo. Por otro lado, para la duda del veneno tendrás que llevar a cabo una investigación más específica que, dependiendo de tu interés, podría consistir únicamente en la búsqueda de información en libros o internet o bien en ejecutar un experimento como el que acabamos de necesitar, ¿no? Dejarnos
filosófica con nosotros. Con base en lo anterior responde, ¿de qué manera se estructura el proceso para llevar a cabo una investigación? El objetivo de esto es que comprendas que no toda búsqueda de respuestas conlleva el mismo procedimiento y que al mismo tiempo te des una idea de qué elementos intervienen en una investigación, así como la manera de llevar a cabo, lo cual podrías explicar al hacer investigaciones dentro de tu campo profesional, ¿sí? Entonces, aquí nos está dando ese panorama de que nos demos cuenta de que al fin y al cabo la investigación pues siempre la vamos a tener y siempre hay ciertas dudas y que no todas las vamos a poder resolver de la misma forma, ¿no? Entonces, eso ténganlo en cuenta, incluso desconocer de un tema, pues también es conocer un poco más, ¿vale? Ahora, tenemos aquí la infografía, pero antes de la infografía me voy a saltar un poco el tema y vamos a ver primero unas diapositivas que tengo preparadas, ¿sí? Porque vamos a ver precisamente de dónde surge la investigación. Sí, el tema que vamos a ver se llaman tipos de pensamiento, pero lo vamos a ligar con respecto a qué tipos de pensamiento el ser humano ha desarrollado a lo largo de toda su historia para entender cómo es que funciona el mundo y cómo ha tratado de dar esas explicaciones. Porque en muchas ocasiones nosotros cuando no sabemos cómo funciona algo, le tratamos de dar una propia interpretación y tratamos de encontrar las propias respuestas a través de los métodos o información que tenemos a nuestro alcance, ¿sí? Entonces tenemos aquí que el pensamiento es un proceso de cognición generalizada de la realidad. En el proceso de pensar formamos conceptos en los que se reflejan de manera peculiar los objetos y los fenómenos de la realidad. Es decir, que nosotros a través de lo que pensamos entendemos qué es lo que está pasando y cómo es que está pasando. ¿Ok? Tenemos, para empezar, el ser humano, pues recuerden que vamos a ver un poquito acerca de la historia del ser humano hasta cierto punto, pero solamente en las cuestiones del pensamiento, pues en un primer momento, cuando empezó a tener raciocinio, no sabía cómo explicar ciertas cosas, ¿no? Incluso en la imagen que aquí tenemos, es parte de la mitología griega, no me recuerdo, o nórdica, no recuerdo muy bien, de que se mencionaba de que había una tortuga gigante en el espacio que a su vez estaba cargando en su caparazón unos elefantes y estos a su vez estaban cargando la Tierra, ¿no? Y la Tierra incluso con un disco o como forma de un disco plano, ¿no? Y que incluso pues tenemos ahí, si ya se dieron cuenta, a la Luna y también tenemos de otro lado al Sol, pero solamente están rodeando a la tortuga, ¿no? O a la masa de tierra que ahí tenemos. Entonces, era una pequeña explicación de por qué es la noche o el día, o incluso algunos de los movimientos telúricos que podemos tener, ¿no? Maremotos, sismos, etc. Pero aún así era una explicación que ellos usaron a partir de los recursos que tenían, que la mayoría era solamente la imaginación. ¿Vale? Entonces, dice, se crearon fábulas, leyendas, mitos alrededor de eventos que parecían inexplicables y que el ser humano les dio respuesta con los elementos que tenía, ¿no? Ok, solo tengo mi imaginación, ¿por qué creo que llueve? ¿Por qué creo que hay la noche y el día? ¿Por qué creo que existe la vida y la muerte? Etc. ¿No? Pero fue precisamente un pensamiento de este tipo. Ahora, pues también tenemos aquí, pues, el origen de las lluvias, ¿no? Si nosotros nos remontamos a cuando éramos niños, pues tal vez preguntábamos a alguien, a nuestros adultos, sí, que por qué llueve, ¿no? Y a veces nos daban explicaciones un tanto ilógicas para la edad que tenemos ahorita, pero que tal vez en un primer momento sí no las creíamos, ¿no? Como por ejemplo el típico de si llueve es porque Diosito está triste, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces no es una explicación real, ni incluso es muy cuestionable, ¿no? Pero sin embargo estábamos como tranquilos con ese tipo de respuesta y el ser humano al principio pues también, ¿no? Le atribuía todo ese tipo de procesos a otro tipo de situaciones que desconocía, pero que daba a entender a través de su imaginación, ¿no? De eso dio pie pues que precisamente se trabajaran como por ejemplo las pinturas rupestres, donde también se daban ciertas explicaciones de ciertas cosas, ¿no? Incluso pues también aparecen una especie de manuales con respecto a ciertas tareas como la caza, la recolección, etc., etc., y que todo este tipo de pensamiento mítico dio lugar precisamente en muchas partes del mundo a cierta religión, ¿no? Entonces, ese es el primer pensamiento que tuvo el ser humano y era para encontrar una respuesta a todo lo que no podía dársela por sí solo.
existe alguien más que está diciendo que pase esto o que pase lo otro, ¿sí? Tenemos incluso aquí, ya se está apareciendo según yo, una de las 7 antiguas maravillas del mundo. Esta ya no existe, es la estatua de Zeus, y curiosamente, pues la gente, como lo hace en algunas ocasiones en algunas partes del mundo actualmente, iba o hacía peregrinaciones para llegar a la estatua de Zeus y pedirle cosas, ¿no? En su tipo de pensamiento, aunque ya ha pasado muchos años, o milenios incluso, porque esta maravilla incluso es de antes del nacimiento de Jesucristo, pues ya se hacían ese tipo de prácticas, ¿no? Actualmente pues todavía se hacen de forma diferente y con otras deidades, por así decirlo, como por ejemplo aquí en México, pues está la Virgen de Guadalupe, ¿no? O en su defecto en otros países, como por ejemplo en Israel, visitar ciertas mezquitas, etc., etc. Pero vemos que todavía tenemos este tipo de acercamiento a un pensamiento pues, religioso. ¿Ok? Ya después de este tipo de pensamiento surgió otro que es el pensamiento filosófico, que el pensamiento filosófico trataba de entender en un primer lugar cómo dar otro tipo de explicaciones, no a través de fantasías, no a través de la religión, sino por otro tipo de aspectos, ¿no? Dice aquí, los pensadores y filósofos reflexionan de manera permanente sobre los orígenes, la posibilidad y la esencia del conocimiento. Pasaban horas discutiendo enigmas que hasta la fecha no han resuelto, como el que dice que fue primero la gallina o el huevo, ¿sí? Entonces, ese es el pensamiento filosófico. Buscar otra explicación, pero una explicación que nos lleve primeramente a pensar, a razonar de otra forma diferente, a checar todas las posibilidades para sacar conclusiones en general. Sí, cabe mencionar que los filósofos más importantes del mundo son griegos. Entonces, el pensamiento filosófico que dio el mundo griego fue muy importante hasta nuestra fecha, hasta nuestros días de ahora, ¿no? Y que incluso el pensamiento filosófico tuvo muchas divisiones, porque en un primer momento, pues se pensaba que el pensamiento filosófico daba respuesta a cosas un poco más triviales, bueno, no tan triviales, mejor dicho, sino a fenómenos naturales como, por ejemplo, ¿por qué existe la vida y la muerte? ¿Quién creó la vida? ¿Cómo es que se creó? Y posteriormente ya otro tipo de pensamiento donde se fue una corriente que tal vez ustedes hayan conocido un poco, que se llama humanismo, ¿no? Donde el ser humano pues ahora se empieza a cuestionar el por qué nosotros tenemos un papel aquí en el mundo, ¿no? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi función principal en este mundo? Etc, etc. Sí, los filósofos pues no se han extinguido, todavía sigue habiendo algunos filósofos, ya no son tantos como antes, también van surgiendo con ciertas ideas en cuanto a cómo se desarrolla la vida en sociedad, pero pues bueno, aquí les estoy presentando algunos más, de los más importantes, y pues ya los últimos tres incluso podemos decir que son más contemporáneos, ¿no? La mayoría pues sí, o por lo menos todos los de arriba, pues son griegos. Ahora continuamos. Sí, tenemos que pues también dio a lo que es el pensamiento presocrático. ¿Por qué se llama así? Porque Sócrates fue un parteaguas antes y después en la filosofía, y la primera parte antes de Sócrates, pues era lo que les decía, cuando se trataba de entender cómo es que surgió toda la vida, ¿no? Y ya el pensamiento socrático, pues ya pasó a entender otro tipo de pensamiento, que era el por qué estamos aquí, cuál es mi función en la Tierra, ¿ok? Ahora, después de ese tipo de pensamiento, el siguiente que surgió en el ser humano es el pensamiento científico, donde buscaba dar otro tipo de ideas y otro tipo de entendimiento a lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, ahora el ser humano se sigue cuestionando cosas, pero trata de utilizar algo que conocemos y que vamos a ver mucho, como el método científico, ¿vale? Eh, ok. Sí, el método científico o el pensamiento científico busca conocer entonces cuál es la relación que se establece entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Es decir, yo como ser que quiero conocer un tema, con qué herramientas cuento, qué disposición tengo para poder desarrollarlo, y el objeto conocido, qué es lo que quiero investigar. ¿Ok? Se procede del mismo, es decir, de sus propias facultades. El conocimiento puede tener un origen, número uno, en la experiencia. ¿Sí? Porque el pensamiento en la experiencia, el conocimiento empírico, que también se denomina de esa forma, va a ser muy importante para el ser humano, porque si no lo experimenta, no nos cree o no lo cree en su totalidad.
¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuando éramos niños pequeños, nos decían, no toques algo cerca de la tuba porque te vas a quemar? ¿Y qué pasaba? Hasta que lo tocábamos y nos quemábamos, entendíamos. Entonces, ese es el tipo de pensamiento científico, en un primer lugar, basado en la experiencia. Lo que yo percibo a través de mis sentidos, que recuerden que son 5, ¿no? Y que lo que yo veo, toco, huelo, saboreo o escucho, ¿sí? Pues lo voy a creer porque ya pasé esa experiencia. La siguiente va a ser la razón en cuanto a la capacidad de razonamiento que permite inferir lógicamente de unos conceptos enunciados a otros. Es decir, utilizo lo que estoy pensando conforme a lo que creo que va a pasar. ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está desarrollando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cómo me podría afectar? ¿Ok? Y el siguiente pensamiento es el pensamiento de la intuición o comprensión profunda de algo con una especie de visión rápida e intelectual. No sé si han escuchado mucho esta palabra de la intuición, que es pensar o adelantarnos a lo que podría pasar. Aquí se utiliza eso, ¿no? De acuerdo a los patrones que yo veo, ok, intuyo que puede pasar esto o que pueda pasar lo otro, ¿sí? Entonces pasamos ahí a un razonamiento deductivo. Y ese tipo de pensamiento dio precisamente la idea a otro tipo de conceptos, como por ejemplo la creación de la bombilla, ¿no? La creación de la bombilla fue muy importante para el ser humano a nivel mundial, porque también marca un parteaguas entre antes y después de la vida moderna. ¿Por qué? Antes de la bombilla, pues todas las casas no podían estar tan limpias, no porque la gente necesariamente fuese sucia, sino porque no tenía la capacidad de ver claramente si algo estaba limpio o sucio dentro de sus casas, sobre todo aquellas que no tenían una buena iluminación. También, pues la gente ya con la luz podía hacer muchas actividades en la noche, cosa que antes no podía, ¿no? Entonces, esto ayudó a eso. Ahora, hay muchas leyendas con respecto a cómo es que se creó la bombilla, ¿sí? Al que se le atribuye es a Tomás Alva Edison, y como datos interesantes, pues es mitad mexicano, y también no se sabe muy bien dónde nació, algunos dicen que en Durango, otros en Inglaterra, y otros entonces que dicen que nació en Pachuca, en Hidalgo. Pero aún así, pues algunos dicen que incluso él no inventó la bombilla, que no prácticamente se la adjudicó y se la quitó a alguien más. Pero lo que sí es verdad es que las contribuciones que nos trajo a nuestra vida, pues han sido muy importantes, ¿no? Entonces, esa es la ventaja del pensamiento científico, que todo lo que descubramos lo podemos usar a nuestro beneficio. Y el siguiente tipo de pensamiento es el estratégico. ¿Sí? Este nos dice aquí que ayuda para coadyuvar a la complejidad. Se requiere un tipo de pensamiento instrumental que permita ver más allá de donde ven los ojos. Esto es que el análisis nos lleve a situaciones que, aunque no sean visibles o invisibles, nos ayuden a entender los problemas. Es decir, que entonces ahora sí voy a visualizar cómo poder resolverlos. El pensamiento estratégico es ver, tener una problemática y ver cómo la voy a resolver, entendiendo que no la puedo, no la voy a poder resolver solamente desde un punto de vista, sino que necesito otros tipos de vistas diferentes para poder desarrollar. ¿Ok? Ahora, tenemos 8 elementos que debemos de tomar en cuenta para desarrollar el pensamiento estratégico. Número 1, considerar el sistema en su totalidad, es decir, ver todo lo que el problema, no quedarnos o centrarnos solamente con una parte o un área, sino ver la totalidad del mismo. Número 2, va a haber una relación entre el orden y el desorden, ¿vale? ¿Por qué? Porque el caos también nos ayuda a entender ciertas cosas. No estoy diciendo con esto que todo el tiempo tenemos que vivir en situaciones de caos, pero el caos nos ayuda a ordenar todo. Entonces también tiene cierta importancia. Sí, otro tipo de aspecto que nos ayuda es que en un evento del sector puede causar un evento en un sector puede causar tremenda turbulencia en otro, lo que conocemos como el efecto mariposa. Este nos menciona que, o de hecho viene así, que la más mínima brisa que pueda arrojar una mariposa con sus alas puede juntarse con otros vientos y provocar un huracán en el otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, eso nos puede decir, nos menciona que pequeñas cosas que van pasando pueden desencadenar situaciones muy catastróficas en otra parte, ¿no? ¿Quién de ustedes a lo mejor un día solamente postergaron un poquito más su alarma, 5 minutos? Y por esos 5 minutos alguien les ganó la regadera, el desayuno ya no estaba listo, se acabaron lo que iba a desayunar toda la familia, o se pasó el transporte, o el transporte sí, el otro
que también nos da tiempo, pues va atrás de un, no sé, el camión de basura y ya vamos a llegar más tarde, ¿no? Entonces, esas pequeñas situaciones que van haciendo que poco a poco todo se nos complique, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa nos ayuda? Que podemos crear mapas o modelos de imágenes que hacen más fácil ver las relaciones y las conexiones que tenemos. Esto es que en algunas ocasiones puedo visualizar las cosas y encontrar ciertos patrones a través de esquemas que puedo utilizar, ¿vale? Hay que evitar a veces la verborrea. ¿Qué es la verborrea? Pues hablar por hablar y no tener significado. A veces cuando nosotros pensamos y analizamos y lo plasmamos, puede ser mejor para que lo entendamos, ¿vale? La siguiente, identificar condiciones emergentes, cambios en los paradigmas y oportunidades de innovación. ¿Qué es una condición emergente? Algo que nos pueda ayudar a subir en lo que sea. Sí, cambiar los paradigmas es mi forma de pensar. Ok, puedo pensar esto de una cosa o puedo pensar lo otro porque así me educaron, así crecí, pero también es importante que pueda entender que va a cambiar, ¿no? Ejemplo, el papel de la mujer, ¿no? Un paradigma que se tiene sobre todo en México es que la mujer pues solamente iba a estar en casa para educar a los hijos y no tiene que trabajar, ¿no? Ese es un paradigma. Ahora nuestro paradigma cambió. ¿Qué se menciona? Que la mujer ya puede trabajar en cualquier tipo de funciones que quiera o que necesite y que tiene la misma capacidad de entendimiento, de razonamiento y orientación que los hombres, ¿no? Entonces ahí vemos que el cambio de paradigma se dio y eso nos ayuda a seguir avanzando, ¿ok? Ahora seguimos. El pensamiento no lineal es fundamental para reconocer para reconocer las claves sobre los cambios en el ambiente. Es decir, tengo que tener otro tipo de pensamiento que no sea solamente una línea, inicio, desarrollo, izquierda, sino que puedo tener diferentes ángulos o diferentes caminos que yo tengo que trazar, ¿no? Es decir, no nos quedemos solamente con que voy a llegar del punto A al punto B, sino que del punto A me puedo pasar al C o al D, o puedo hacer otro camino diferente. También tener una perspectiva más importante cuando vemos eventos caóticos, es decir, no todo necesariamente es malo. Tengo que aprender incluso de las cosas malas. Y por último, pensar en 6 imposibilidades diarias. ¿Por qué? Porque muchas cosas que nosotros utilizamos actualmente vienen de ciertas imposibilidades, ¿no? Ejemplo, hace 20 años, ¿quién pensaba que iba a tener una clase de forma virtual? ¿No? O hace 500 años, ¿quién pensaba que iba a haber aparatos que volaran o que nos pudieran comunicar con otras partes del mundo a través de dispositivos pequeños? ¿No? Tal vez incluso todavía tengamos algunas imposibilidades, ¿no? Como por ejemplo vivir en Marte, ¿no? Irnos a desayunar a la Luna, ¿no? No sé, viajar en el tiempo. Entonces son actualmente imposibilidades, pero no sabemos si en un futuro pues nosotros las podamos cumplir. ¿Ok? Y por último, el pensamiento prospectivo. El pensamiento prospectivo nos ayuda a pensar anticipatoriamente. Es decir, que yo pueda ver lo que está pasando y tratar de adelantar, ¿sí? Para sacar ventaja en lo que pueda, ¿no? No recuerdo el nombre, pero una de las personas que ayudó a fundar Wall Street, que es la capital de la economía en el mundo, donde se mueve la bolsa de valores de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, él tenía información, siempre se llegaba de información para sacar deducciones y tratar de predecir qué iba a pasar, ¿no? Entonces él decía, bueno, yo tengo esa información, ¿qué hago? ¿Vendo o compro? ¿Qué creo que va a pasar? Pues analizo y de acuerdo a lo que yo he visto, necesito vender porque voy a ganar. Entonces vendía y se volvió un multimillonario. Entonces el conocimiento siempre nos da poder en lo que sea. Y si yo tengo conocimiento, voy a poder adelantarme a lo que pueda pasar, ¿vale? Entonces este tipo de pensamientos han llevado a que el ser humano pues piense de forma diferente y que también se allegue de otro tipo de información y también sobre todo pues tenga otro tipo de ideas de incluso que investigar, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar ahora sí con la infografía que viene en plataforma. Déjense las proyecto. ¿Ok?
Pues vamos a empezar con algunos conceptos. Según yo, ya se está empezando a ver la pantalla y tenemos en un primer momento la investigación. ¿Qué es? Es una actividad que se lleva a cabo con el objeto de resolver problemas, interrogantes o para generar nuevos conocimientos. Que si lo vemos desde ese punto, pues es lo que nos lleva a los tipos de pensamientos. No sé qué son, cómo puedo desarrollar más cosas y cómo puedo pensar para tener mayor conocimiento, ¿no? Y precisamente la investigación como tal da paso precisamente a lo que conocemos como investigación científica, que es el proceso que con la aplicación del método científico busca generar conocimientos relevantes, objetivos y fidedignos. Ahora, cuando hablamos de la investigación científica, ¿qué tipo de investigación es? Cualquiera que se pueda comprobar, ¿ok? La investigación científica es eso, cualquier cosa que yo pueda comprobar que sí o que no. Son las cosas de esa forma, esa es una investigación científica, ¿sí? ¿Puedo hacer una investigación documental? Sí. ¿Qué es una investigación documental? Solamente investigar libros y demás, pero que me vayan a dar la respuesta de lo que yo quiero. Pero está basado en ciencia, en algo que ya está escrito, ya está establecido, ¿no? Y para desarrollar la investigación científica, vamos a identificar lo que es la metodología de la investigación, que es la sistematización de los procedimientos y técnicas que se emplean en la faena investigativa. Es la que determina de qué modo se recabarán, organizarán y analizarán los datos que nosotros tenemos. Es decir, cómo es que lo voy a hacer. O sea, no solamente voy a hacer la investigación científica, nada más hacerla por hacerla, sino que precisamente la voy a hacer en una serie de pasos o sí, de pasos que son uno por uno y que no me debo de saltar, ¿sí? Y repito, es científica porque se tiene que comprobar. Entonces, eso es lo que me genera este último tipo de características, que sea relevante, es decir, que tenga un impacto social, que sea objetivo, es decir, que todos llegamos a las mismas conclusiones y que sea fidedigno, que sea confiable. Y vamos a darnos cuenta que existen también en las etapas de la investigación. En cuanto a las etapas de la investigación, son varias y también vamos a darnos cuenta que no todos los autores nos mencionan las mismas etapas o en el mismo orden. De hecho, yo les recomiendo, ya después se los voy a pasar, un libro que se llama Metodología de Investigación de Hernández Sampieri. Sí, este libro se considera así como la Biblia de la investigación en México, porque Hernández Sampieri, que es un autor mexicano, nos da paso a paso de lo que tenemos que hacer para poder investigar. Entonces, esta parte de las etapas de la investigación no son exactamente como las del libro que les estoy mencionando, pero porque cada autor tiene unas ideas diferentes, ¿vale? Pero todas son válidas. Ahora vamos a mencionar que precisamente nos menciona aquí en plataforma que un proyecto de investigación se debe de empezar con el planteamiento del problema, la elaboración de un marco teórico, formulación de hipótesis, selección de una técnica de investigación, delimitación de personas, objetos a los que se les aplicarán las técnicas, revisión de resultados y elaboración de una conclusión. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos un planteamiento del problema, ¿a qué se refiere? Que yo voy a describir toda la problemática que voy a investigar, ¿no? Imaginemos, no sé, que ustedes quisieran saber, repito, creo que son de la carrera de arquitectura, ¿no? Pero que quisieran a lo mejor saber precisamente, no sé cuál es el mejor cemento que se pueda utilizar para fraguarse de forma rápida, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Entonces, ese es un problema, porque yo tengo una construcción y no sé qué cemento utilizar, saber cuál es el material, ¿vale? Entonces, yo tengo que describir por qué. Ok, el problema es que yo voy a hacer una construcción y necesito ese tipo de cemento que tenga esas características, entonces no sé cuál usar porque la losa que voy a poner tiene tantas medidas, a lo largo, a lo ancho tanto, va a soportar tanto carga de peso, la estructura que va a ser abajo va a ser tanto. O sea, yo describo todo lo que, del cual me está llevando la problemática, ¿vale? Ahora dice elaboración de un marco teórico. Esta parte del marco teórico es que yo pueda investigar la información que existe y la pueda organizar. Ok, ¿qué información tengo acerca de lo que es el cemento, la durabilidad,
de los componentes, etc, etc. ¿Vale? Después de ahí voy a la formulación de una hipótesis. Ok, la hipótesis es que yo sepa, o que yo tenga una idea de cuál podrían ser los resultados o mi conclusión final. Sí, es como tratar de adelantarnos. ¿Qué creo que va a pasar con mi investigación? Después de ahí viene una selección de una técnica de investigación. Yo voy a identificar cuál es mi técnica. ¿Sí? Estas técnicas no siempre se llevan a cabo. Si hacemos solamente una investigación documental, pues solamente es investigar información en libros, páginas de internet, cosas por el estilo, pero no más. Pero en algunas ocasiones tenemos otro tipo de investigación que, por ejemplo, es exploratoria, que es la que desconocemos todo. Entonces, lo que yo voy a hacer es prácticamente, pues, probar, comprar los materiales y ponerlos a prueba, ver cómo es que están, ¿vale? Después de ahí sigue lo siguiente, es selección de, perdón, delimitación de personas y objetos a los que se les aplicarán las técnicas, ¿sí? En algunas ocasiones, pues vamos a hacer algunas encuestas para aplicar a algunas personas. No siempre se hace así una investigación, solamente en algunas ocasiones, pero cuando es así, tengo que saber a quién voy a preguntar, ¿no? Ejemplo, si quisiéramos saber cuántas personas de TAC Campus Tulancingo les gustan las instalaciones de la escuela, pues ahí tengo que delimitar a quién le voy a preguntar, a quiénes los alumnos, ¿vale? No les voy a preguntar a todos, les voy a preguntar solamente, no sé, a lo mejor a todos los que van en cuarto de todas las carreras. Ahí estoy delimitando a quién voy a investigar, ¿vale? Después tenemos ahí esa parte de revisión de resultados, que es que yo investigue precisamente los resultados que me están dando, yo los pueda plasmar y al final elaboramos una conclusión a manera de resumen, ¿sí? Aunque ahorita lo mencionamos así, lo vamos a puntualizar más las siguientes clases. Y hasta aquí vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, mientras, si alguien quiere tomar la palabra, puede ponerlo en el chat, no hay problema. Pero mientras voy a comentar algo. La semana pasada teníamos en clase, entonces no se preocupen, vamos a ir recuperando clases poco a poco. Mientras esta, pues ya está siendo grabada y vamos a seguir grabándolas para que se puedan tener acceso. Todavía tengo un poco de dudas con la plataforma, pero todavía no tienen que entregar, ¿vale? Entonces, no sé si hay algún comentario, y no, con eso ya estaríamos terminando la sesión. ¿No, ninguna? Ok, entonces voy a dejar de grabar y con eso terminamos nuestra sesión, ¿vale? Entonces, si gustan, ya se pueden desconectar.